Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir, la talentosa actriz turca conocida por su papel en numerosas series de televisión, ha conmovido profundamente a sus seguidores con una confesión inesperada. Esta declaración, que ha tocado los corazones de miles, revela una verdad emocional que muchos sospechaban pero que nadie imaginaba escuchar de su propia voz. Sabía que me amabas, pero fueron las palabras que desencadenaron una ola de reacciones en redes sociales, donde sus fans, en su mayoría mujeres de mediana edad, expresaron tanto empatía como sorpresa ante esta revelación. La entrevista tuvo lugar en un programa de televisión local, donde Demet apareció visiblemente conmovida, luchando por contener las lágrimas. La conversación comenzó con preguntas sobre sus recientes proyectos y su vida profesional, pero pronto tomó un giro inesperado cuando se le preguntó sobre su vida personal. Demet hizo una pausa, respiró hondo y dijo con voz temblorosa: hay cosas que guardas en el corazón durante mucho tiempo. Cosas que pesan. Y hoy quiero liberar una de ellas. Fue entonces cuando compartió una historia que la mayoría desconocía. Una historia sobre un amor pasado, una relación marcada por la pasión pero también por la incertidumbre. Según sus palabras, se trataba de alguien que siempre estuvo cerca de ella, que la apoyaba en silencio, pero que nunca fue claro con sus sentimientos. Yo lo sentía. Sentía su amor en cada gesto, en cada palabra no dicha. Pero nunca me lo dijo. Nunca me lo confirmó con claridad. Y eso me hizo dudar de mí, de lo que teníamos. Me decía a mí misma: lo imaginas, no es real. Hasta que un día, mucho tiempo después, me confesó la verdad. Y ya era tarde. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador, conocido por su actitud siempre animada, parecía no saber qué decir. Demet continuó: me dijo, siempre te he amado. Pero tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para ti, miedo de arruinar lo que teníamos. Estas palabras resonaron fuertemente entre los espectadores, quienes encontraron en la confesión de Demet un reflejo de sus propias historias, de amores callados, de oportunidades perdidas. No lo culpo. Yo también tuve miedo. A veces, el amor más fuerte es el que no se dice. Pero también es el que más duele. La actriz aseguró que esta experiencia la marcó profundamente, pero también le enseñó mucho sobre sí misma. Aprendí que merezco un amor claro, valiente. Un amor que no se esconda. Y que nunca es tarde para decir lo que sentimos, aunque pensemos que ya no importa. Siempre importa. La entrevista prosiguió con un ambiente cargado de emoción. Los ojos de Demet brillaban, no solo por las lágrimas contenidas, sino por la sinceridad que brotaba con cada palabra. Durante años, dijo, llevé esa historia como un secreto entre mi corazón y yo. Nadie lo sabía. Ni siquiera mis amigas más cercanas. Porque a veces, cuando compartes algo tan profundo, temes que lo trivialicen, que no comprendan el peso que tiene para ti. El presentador, conmovido por la apertura de la actriz, le preguntó si alguna vez se arrepintió de no haber insistido más, de no haber exigido una claridad en ese entonces. Demet se quedó pensativa un momento, y luego respondió con una sonrisa melancólica: quizás. Pero también entendí que no puedes forzar a alguien a amar de la manera que tú necesitas. Cada uno ama como puede, como ha aprendido, como se atreve. La audiencia estalló en aplausos espontáneos, un acto casi instintivo de solidaridad. Muchas mujeres escribieron más tarde en redes que se sintieron vistas, entendidas, a través de las palabras de Demet. Algunas contaron sus propias historias de amores silenciados, de miradas prolongadas que decían más que 1000 frases, de adioses que nunca se dijeron en voz alta. Demet continuó hablando de cómo esa experiencia influyó en sus decisiones profesionales. Después de aquello, cada papel que aceptaba tenía que decir algo, tenía que resonar conmigo. Ya no podía simplemente actuar por actuar. Necesitaba que los personajes tuvieran alma, contradicciones, cicatrices como las mías.
Fue entonces cuando recordó un proyecto en particular, una serie en la que interpretaba a una mujer que también había amado en silencio. Cada escena, cada línea de diálogo, me dolía. Pero también me curaba. Era como volver a vivirlo, pero esta vez con un final diferente. El presentador, notando la intensidad del momento, le preguntó si había vuelto a enamorarse desde entonces. Demet suspiró suavemente. Sí, dijo, pero de una manera distinta. No con fuegos artificiales, no con promesas imposibles. Fue un amor tranquilo, honesto, y eso también es hermoso. Aprendí que el amor no siempre tiene que doler para ser real. Hubo un momento de silencio compartido entre todos en el plató. Era como si el tiempo se hubiera detenido para honrar la vulnerabilidad expuesta. Luego, Demet añadió, hoy, cuando miro atrás, no siento rabia. Solo gratitud. Porque incluso el dolor, si lo miras con ternura, puede enseñarte algo valioso. Las reacciones no tardaron en llegar. Los clips de la entrevista se hicieron virales, no solo en Turquía, sino en muchos países de habla hispana, donde Demet cuenta con una gran base de seguidores. Muchos la aclamaron no solo por su talento, sino por su valentía al hablar desde el corazón en un mundo donde las apariencias muchas veces valen más que la verdad. Días después, Demet publicó una imagen en su cuenta de Instagram, una foto en blanco y negro donde aparecía mirando por una ventana, con el texto, lo que callamos también nos forma. Gracias por escuchar mi historia. Los comentarios no se hicieron esperar. Cientos de miles de mensajes de apoyo, de agradecimiento, de admiración llenaron la publicación. Entre ellos, uno destacaba especialmente, gracias por recordarnos que no estamos solas. Que el amor, incluso cuando no se dice, deja huella. Desde entonces, la actriz se ha convertido en una especie de portavoz del amor propio, de las emociones auténticas, de la sanación emocional. Ha participado en campañas que promueven la salud mental y ha comenzado a escribir un libro donde relata no solo su trayectoria profesional, sino también sus vivencias más íntimas, esas que moldearon a la mujer que es hoy. En una entrevista reciente, reveló que el proceso de escribir ha sido terapéutico. Escribo y lloro. Escribo y río. Es como abrir una herida antigua y dejar que el sol la toque por primera vez. Ya no quiero esconder lo que soy, lo que viví. Porque sé que allá afuera hay alguien que necesita oírlo, que necesita saber que sobrevivimos. Y así, entre palabras sinceras y silencios llenos de sentido, Demet Özdemir sigue conquistando corazones, no solo con sus actuaciones, sino con su verdad. Una verdad que, como ella misma dice, no siempre se grita, pero siempre se siente. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, te invitamos a que te suscribas al canal y dejes tu comentario. ¿Alguna vez guardaste un sentimiento tan fuerte que dolía en el alma? Queremos leerte. Hasta la próxima, y recuerda, siempre es buen momento para decir lo que sientes.